Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. Creo en Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarme moriste en la cruz y al resucitar me diste vida en plenitud. En el pan y el vino te nos das, Señor. Llena mi alma, dame tu amor. Eres tú mi fuerza, solo tú, Señor. Eres mi camino y mi libertad. Nada en este mundo nos separará. Ya sé que tu mano fuerte no me dejará. De todos los males tú me librarás. Te lo pido, dame tu paz. Eres pan de vida, fuente de amor, tú mi fortaleza, eres mi Señor. Tú que sabes bien quién soy, dame tu perdón. En tus manos yo me entrego todo entero a ti. Quédate en mi corazón, llena mi existir. Te lo ruego, quédate en mí. Te lo ruego, quédate en mí. Te lo ruego, quédate en mí. Eres tú mi vida, solo tú, Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. Creo en Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo.
Padre, buenas noches. Su audio está apagado. Su audio. Muy bien, ahora sí. Sí. Fuerte y claro. Qué bueno. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos los hermanos lectores de nuestra diócesis de Lurín a este encuentro diocesano de lectores de una forma distinta, pero siempre tratando de encontrarnos todos, ¿no? Porque somos bautizados discípulos comprometidos. Y este año hemos tenido la gracia de que nuestro Papa Francisco además nos ha regalado una nueva encíclica, ¿no? Que se llama Tutti Fratelli, ¿verdad? Entonces, somos bautizados, pero somos bautizados para ser hermanos todos. Y entonces, pues vamos a tener nuestro encuentro. Bienvenidos a todos para seguir hablando sobre la riqueza del bautismo. Bien, vamos a hacer la oración entonces. Bien, creo que todos tenemos la oración allí. Vamos a leerla juntos, a ver si Alberto con su buena voz nos guía en la oración. Bien, Padre. Oración a nuestro encuentro diocesano de lectores del 2020. Dios omnipotente y misericordioso. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, hemos sido llamados por ti para prestar nuestras voces a tu Hijo amado en la sagrada liturgia de la palabra de la Santa Misa, donde Jesucristo se ofrece a ti como víctima agradable por nuestros pecados. Conscientes de ser discípulos y misioneros desde nuestro bautismo, te rogamos que este encuentro diocesano de lectores nos lleve a sentirnos cada vez más corresponsables de la nueva evangelización y saber que proclamar dignamente la palabra de Dios es también evangelizar. Eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, ahora sacamos la oración y vamos a continuar con nuestro encuentro. Bien, hay un
quizás, hermanos, tengamos un cierto percance ahí entre el enlace del Face con el Zoom, pero bueno, vamos siempre para adelante. El ponente de hoy es muy querido y muy conocido por todos nosotros, un gran trabajador en la viña del Señor, ¿no? Él es profesional en ciencias teológicas, asimismo es profesor de filosofía y religión, salido del Instituto Superior Juan 23. Tiene estudios complementarios de bachillerato en la Universidad Marcelino Champagnat. Asimismo, también ha cursado nivel intermedio de inglés en la Asociación Cultural Peruano-Británica. Su servicio en nuestra diócesis, bueno, la está cumpliendo. Él es vicedecano del Decanato 1, coordinador general del área de liturgia, asesor decanal de la Pastoral Juvenil del Decanato 1, párroco de la parroquia San Martín de la Misericordia, ya por ahí ya lo conocemos todos. Es el asesor de nuestra comisión de lectores, ministros de la palabra de la diócesis de Lurín. Entonces, sin más preámbulo, aunque sí quiero soltarle una preguntita a nuestro padre, ¿cuántos años de vida consagrada a nuestro Señor? ¿Cuántos años de sacerdocio? Padre Juan, la bienvenida a usted y desde nuestras casas, todos palmas para nuestro Padre Juan. Padre, buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. Nuevamente, buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Bueno, ya tengo 11 años de sacerdote y el año que viene, en abril, porque yo me ordené un 20 de abril, ya cumpliría mis 12 años de sacerdocio. Pues bien, nuevamente esperando que ya todos se estén conectando y que haya muchos lectores en el Facebook, que este año hemos inaugurado, ¿no? No teníamos un Facebook o un fanpage para todos los lectores, ahora sí lo tenemos, ¿sí? Entonces, esperando que ya me puedan escuchar. Vamos a ver, el tema que me tocó compartir con ustedes es el rol de los padres y padrinos en la iniciación cristiana, ¿sí? El rol de los padres y padrinos en la iniciación cristiana. Y para eso, pues, para que tengan un poquito de cultura general con respecto al tema de la iniciación cristiana, nosotros vamos a encontrar, cuando se dio este gran descubrimiento del Qumran, por ejemplo, unos pergaminos que se encontraron en vasijas, ¿no? Hechos por algo parecido a monjes judíos y que lo habían escondido en el Mar Muerto y que fueron descubiertos en el siglo XX. También se encontró un rollo, ¿no? que tenía muchas copias y que ha servido, y que los especialistas piensan seriamente, que sirvió como catequesis, como la primera catequesis que tuvo la Iglesia en los primeros siglos, ¿sí? Porque hemos de recordar que antes no se llamaba catequesis, ¿no? Cuando íbamos a recibir el bautismo, cuando se iba a recibir la comunión, la confirmación, no se hablaba de catequesis de comunión, catequesis de confirmación, catequesis de Eucaristía, no. Se hablaba de catecumenado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llamaba la catequesis de los primeros siglos? Catecumenado, ¿sí? Ahora se llama catequesis, pero en aquel tiempo era catecumenado. Muy bien, espero que lo estés apuntando, ¿ah? Para que no te vayas a olvidar. Bien, entonces, al parecer, los especialistas dicen que este texto es la primera catequesis o el primer catecismo, si le podríamos llamar así, de la iglesia naciente. Y curiosamente toma el nombre de Didache, ¿sí? Apunten allí. No van a apuntarlo en griego porque para qué se van a complicar la vida con un lenguaje que no usan, pero sí cómo suena, ¿de acuerdo? Porque
Ustedes van a escuchar muchas veces la didaje. Didaje. Muy bien. Y es la primera palabra del título completo, ¿sí? A esto se le dio el título de Didaje ton dodeca apostolon, que en castellano sería pues la enseñanza de los 12 apóstoles, ¿sí? La enseñanza de los 12 apóstoles. Didaje ton dodeca apostolon. Muy bien. Entonces, deducimos, si didaje ton dodeca apostolon significa enseñanza de los 12 apóstoles, entonces, ¿qué significará didaje? A ver, ¿quién sacó la conclusión? Muy bien, seguro que alguno lo sacó ya. Sería enseñanza, ¿verdad? Porque era la primera palabra de esta frase, la enseñanza. Por eso le decimos la didaje, la primera enseñanza doctrinal que tenemos por escrito de los primeros siglos y que muy probablemente sirvió como catequesis para el catecumenado. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, espero que sí. Espero que sí. Ya nuestros hermanos Betina y Alberto están apuntando. Si es que alguno tiene alguna cuestión o interrogante, lo puede apuntar en el Facebook en los comentarios y luego vamos a tratar de responder algunas, ¿ya? Bien, entonces, teniendo este texto que tiene, miren la antigüedad que tiene, se van a caer. Es del siglo 70 después de Cristo. Perdón, del año 70, no del siglo. Del año 70 después de Cristo. Así que es un texto contemporáneo de algunos evangelios. Es un texto contemporáneo de algunos evangelios, ¿sí? Recordemos más o menos la proximidad de años que le dan los especialistas a los evangelios. Por ejemplo, el evangelio más antiguo. ¿Quién se acuerda? De los 4 evangelios, de los 4 evangelios, ¿cuál es el primero en ser escrito? A ver, ¿quién se acuerda? Ya sé, seguro ya están escribiendo allí. Pues el más antiguo es Marcos, el evangelio según San Marcos, ¿sí? Y este fue escrito aproximadamente en el 60, en el año 60, y es el más antiguo. Luego siguen otros 2 que son contemporáneos. A ver, ¿quién se acuerda de esos 2 evangelios contemporáneos? Muy bien. Si Marcos es el más antiguo, entonces los contemporáneos son Mateo y Lucas. Y Mateo y Lucas fueron escritos aproximadamente en el 70. Entonces, mientras que Mateo estaba escribiendo su evangelio, mientras Lucas estaba escribiendo el evangelio precioso de la misericordia, también ya existía este texto, didaje ton dodeca apostolon, la didaje, la enseñanza. Imagínense, es un texto antiquísimo, por eso es que se le llama la enseñanza de los apóstoles, porque muy probablemente en esa época todavía vivían algunos apóstoles. De hecho vivía Pedro, de hecho, y Juan. Muy bien. Entonces, en la didaje tenemos como una catequesis. Quiere decir que ya se daba el catecumenado. Obviamente al principio, los primeros en que recibían el bautismo eran adultos, ¿sí? Entonces la didaje era una catequesis para adultos. Y algunos casos de niños. Entonces los padres y los padrinos eran los que recibían la didaje. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, espero que sí. Entonces voy a dejar este texto para un lado porque a lo mejor, estoy seguro, el padre que mañana va a dar la charla, casi digo el nombre, el padre que mañana va a dar la charla va a hablar, seguramente va a citar este texto, antiquísimo. Muy bien, entonces vamos a nuestro tema. El rol de los padrinos y de los padres, obviamente, en la iniciación cristiana. Bueno, entonces, cuando hablamos de padrinos, ¿sí? En el fondo, este término padrino no está en la iglesia en los primeros tiempos, no. Se empezó a utilizar otro término, ¿sí? A ver, antes, porque me estoy adelantando y hay un dato que ustedes tienen que recordar.
recuerden, se daba el catecumenado, normalmente para adultos. Bien. Y los sacramentos de iniciación, ¿cuáles son los sacramentos de iniciación? A ver, ¿quién recuerda los sacramentos de iniciación? Muy bien. Bautismo, Eucaristía o comunión y la confirmación. Esos son los sacramentos de iniciación. Y recuerda que los sacramentos de iniciación se daban a la vez, o sea, se daban en una sola misa. Se daban en una sola Eucaristía, se recibían los 3 sacramentos de iniciación. ¿Sí? Estaban unidos, íntimamente unidos. Y lo siguen estando, ¿sí? Lo siguen estando. Bien, entonces, volviendo ahora sí. El catecumenado, que duraba aproximadamente 3 años, mira, 3 años. Por eso es que muchos que escuchaban la prédica de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles y empezaban a decir, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo quiero, esto sí le da sentido a mi vida. Entonces empezaban su catecumenado. Muchos de ellos los descubrían los judíos, los delataban los romanos, de tiempo de persecución, y entonces los mataban. Y muchos morían antes de recibir el bautismo después de la catequesis de 3 años. Por eso es que hasta el día de hoy el catecismo de la Iglesia Católica habla sobre el bautismo de sangre. Y también habla sobre el bautismo de deseo. ¿Sí? Y ya lo aclaró, pero lo vuelvo a repetir lo que dijo el Padre Guzmán en la semana litúrgica de este año. ¿Sí? Entonces existen normalmente 3 bautismos, ¿verdad? El bautismo de agua, que es el que nosotros conocemos y es el normal. Tenemos el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. El bautismo de sangre es por aquellos que morían, ¿no? Porque los martirizaban antes de recibir el bautismo. El bautismo de deseo era aquellos que morían, pero no asesinados, pero morían a lo mejor de viejos, ¿no? O por alguna enfermedad antes de recibir el bautismo después de los 3 años de catecumenado. Y el bautismo normal, que es el que nosotros recibimos ya, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, la raíz del padrino, o sea, ¿de dónde salió esto del padrino? Nace de otro término. Se le llamaba patrocinador. Así, mira, fíjate. Se le llamaba patrocinador. Bien, entonces, el patrocinador empieza a existir desde el catecumenado. Patrocinador se le llamaba, no padrino, patrocinador. ¿Sí? Mira, hasta el año 313, la iglesia estuvo bajo la persecución del Imperio Romano. Por lo tanto, tenía que ser muy cautelosa. Hasta el siglo IV, o sea, en el año 313, siglo IV, ¿no? La iglesia era perseguida por el Imperio Romano. Por lo tanto, tenía que ser muy cautelosa. No podía celebrar así al aire libre. Todavía era el tiempo de las catacumbas, ¿sí? En que se celebraban la Santa Misa en las catacumbas, a escondidas. Pues bien, entonces el padrino, que antiguamente se llamaba, ¿cómo se llamaba? Patrocinador. Muy bien. El patrocinador tenía que ser una persona que era de perfil bajo. ¿Sí? No podía ser un pavo real que llegara, oye, yo soy padrino de fulanita de tal, yo voy a ser padrino de fulanito de tal. No, el patrocinador tenía que ser de perfil bajo. Así como no tenían que enterarse los romanos de que había un cristiano nuevo que estaba en el catecumenado, porque si no lo mataban, obviamente el padrino, que ya era cristiano, también tenía que tener perfil bajo. Mira que recuerda que hasta la Edad Media, los sacramentos de iniciación, que son el bautismo, la comunión y la confirmación, eran administrados a una sola vez, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el rol del patrocinador? El rol del patrocinador era el de atestiguar la integridad de la persona. Entonces, el patrocinador era primero, el que quería bautizarse, elegía dentro de las personas ya bautizadas, ¿no? Ya confirmadas.
o sea, ya iniciadas, escogía un padrino, ¿sí? Y este padrino tenía el deber de presentarse en la iglesia, bueno, en las catacumbas, ¿no? Se presentaba delante de la comunidad cristiana, ¿no? Y se presentaba como padrino. Ahí delante de toda la gente, el obispo, que era el que presidía, ¿no? Preguntaba a la asamblea, fulanito de tal quiere ser padrino de fulanita de tal. ¿Es digno o no es digno? Y entonces, ahí, delante de todos, se podía parar alguno y decir, no, él no puede ser padrino porque, por ejemplo, engañó a su mujer y todo el mundo lo sabe. No, él no puede ser padrino porque tiene una deuda grande y no la quiere pagar. Él no puede ser padrino porque es un gran mentiroso. Ella no puede ser una patrocinadora, perdón, no es patrocinador, no puede ser porque es una lengua larga, chismosa, etcétera, etcétera. Delante de todo, con el roche del mundo. Pues bien, entonces el catecúmeno, para empezar su catecumenado, tenía que buscar a otro. No empezaba el catecumenado hasta que tuviera patrocinador. No empezaba su catecumenado si no tenía un patrocinador. Mira tú. Pues bien, entonces, una vez que la comunidad decía, sí, es una persona apta para ser un patrocinador, entonces empezaba sus funciones. ¿Y cuál era su primera función? Atestiguar la integridad de la persona, del catecúmeno. Entonces, ya, tú me elegiste a mí, pero ahora yo tengo el deber de decirle a la comunidad si tú realmente tienes la capacidad de ser cristiano, si tú realmente deseas serlo. Yo te tengo que conocer. No es que, ya, me elegiste, entonces yo voy a callar tus errores, voy a callar que te portas mal. No, el patrocinador no podía ser un alcahuetero, para nada. Entonces, primero tenía que atestiguar, así como todos me juzgaron, diría el patrocinador, ¿no? Así como toda la comunidad ha visto que yo soy digno de ser un patrocinador, entonces yo les garantizo que fulanito de tal o fulanita de tal también es digno de recibir el catecumenado, porque realmente quiere ser cristiano. No es un espía. No es un espía. Muy bien. ¿Qué más? Pues buscar la admisión en la iglesia. Él era, ahora sí, el que presentaba al obispo, ¿no? Me elegiste, soy digno, ahora sí, yo te presento delante de la comunidad, señor obispo, yo presento a fulanito de tal que quiere empezar su catecumenado. Y entonces recién se le inscribía en el catecumenado. Bien, asistir a la persona durante el catecumenado. Mire, por eso es que se escogía el patrocinador antes de empezar la catequesis, porque no solo era el catequista, ¿no? El que hablaba, trataba de inculcar la fe a los catecúmenos, no, iba de la mano con el patrocinador. Iba de la mano con el patrocinador. Entonces, ¿quién era el que se aseguraba de que el catecúmeno esté realmente tratando y esforzándose de vivir lo que le han enseñado en el catecumenado? El patrocinador. ¿Sí? Eso es una de las cosas que podría mejorarse hoy también, porque ¿cuántas veces hemos elegido para padrinos de tu nieta, de tu hija, de tu amiga, en la última semana? Uy, ya, y se tiene que confirmar, busquemos el padrino, ¿quién puede ser el padrino? No hemos buscado a nadie. A la última hora, ¿no? O si no, el amigo, no. Él tendría que estar, o ella, patrocinador, patrocinadora, tenían que estar desde el inicio y velar por acompañar a su futuro ahijado durante todo el tiempo de la catequesis. Mira tú. Bien, eso sí es que era un adulto, ¿no? Si es que el que iba a bautizarse era un bebito o un niño, eran los padres los que escogían al patrocinador. Eran los padres los que lo presentaban, eran los padres. Y cuando empezaba el catecumenado lo recibía el padrino, el patrocinador, para que él enseñara todo eso al niño cuando iba creciendo.
juntamente con los padres. Si los padres no lo hacían, el padrino era el primer responsable. De ahí también podría venir esa tradición, ¿no?, de que los padrinos son unos segundos padres. Puede venir también de ahí esa hermosa tradición. Muy bien. Entonces, eran los patrocinadores los que hacían también la profesión de fe en el momento del bautismo. Si tú has sido un bautismo, te has dado cuenta que hay un momento en que el sacerdote o el diácono o el que bautiza interroga en la fe al que se va a bautizar. Normalmente son los padres los que ahora contestan, pero en aquel tiempo era principalmente el patrocinador el que rezaba el credo delante de la asamblea. Y obviamente aceptaban la responsabilidad de educar a este niño. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí está claro? Muy bien. ¿Cómo se llamaban los antiguos padrinos? Patrocinadores. Y normalmente era uno. Hoy en día ya hay una moda también de que en el bautismo son dos, ¿no? Bueno, la iglesia lo acepta, no hay problema. Pero desde el inicio era uno el que acompañaba. ¿Era un patrocinador o era una patrocinadora? Y si eran adultos, el que se iba a bautizar, el adulto, buscaba a su padrino, una vez que lo encontraba, lo presentaba, si era digno, lo aceptaban, y ahora el padrino o patrocinador era el que lo presentaba a él para que lo inscribieran en el catecumenado, responsabilizándose de que iba a acompañarlo durante toda la catequesis. Bien, ¿hasta ahí está claro? Si era niño, ¿qué pasaba? Entonces los padres buscaban al patrocinador y el padrino o patrocinador inscribía a la criatura y se comprometía a guiarlo durante toda su vida. Durante toda su vida. Muy bien. Sigamos. Alrededor del año 800, el bautismo para niños se volvió algo normal. Alrededor del año 800. ¿Sí? Entonces, hasta antes del 800, lo normal eran que sean adultos. Ahora son mayoritariamente niños. Y el término de patrocinadores empezó a ser cambiado por padrinos. ¿Sí? En latín, patrinus, que en castellano sería padrinos. Se deja de utilizar el término coloquialmente, ya no se dice patrocinador, sino que se empieza a usar el término padrinos, cuando empiezan a bautizarse niños de una forma normal y la iglesia empieza a recomendar que se bauticen niños. Quiere decir que en el año 800 la iglesia cae en la cuenta y lo tiene ya con certeza, ¿no? Tiene seguridad de que el bautismo es un verdadero don. Y este don no podríamos negárselo a los niños. Por eso es que la iglesia dice, no, bautícenlo cuanto antes. Eso significa que nacen y cuanto antes se les tiene que bautizar. Entonces se empieza a volver ya algo normal el bautismo de niños. Y ya no se le llama patrocinador, sino se le llama padrino o madrina. Muy bien. Miren lo que dice ahora el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico, que es algo así como la Constitución Política de la Iglesia, ¿sí? ¿Cómo se llama? Código de Derecho Canónico. Muy bien. El código dice en el número 872, para que veas cómo hasta el día de hoy se tiene en cuenta todo lo que ya decía, lo que la Iglesia entendía por el bautismo desde la antigüedad. Mira cómo tenemos las fuentes vivas. Mire lo que dice. En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza, en el caso que sea adulto, y juntamente con los padres presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo.
Es lo mismo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Y que la iglesia ha practicado desde los primeros siglos, desde cuando no se les llamaba padrinos, sino patrocinadores. Muy bien. Entonces, como hemos visto, no ha cambiado mucho las cosas, pero ahora sí se dicen las cosas mucho más explícitas. ¿Por qué? Porque cuando se bautizaban adultos, normalmente los 3 sacramentos de iniciación, bautismo, comunión y confirmación, se recibían en una sola misa, te dije, ¿verdad? Y era una sola vez al año. ¿En qué misa solemne se recibían los sacramentos de iniciación juntos? ¿Quién sabe? Muy bien, alguno seguro que sí lo apuntó por ahí. En la vigilia pascual, en la Santa Vigilia Pascual. Cuando ya se empieza a celebrar la resurrección del Señor, cuando se enciende el cirio pascual, ese era el día ideal para el bautismo. ¿Por qué? Pues porque el bautismo, como sabemos, es morir con Cristo para resucitar con Él. ¿Sí? Entonces, también hay 2 formas de bautismo, ¿no? Y la sumersión y la inmersión. Se sumergía al adulto en una gran piscina. Se bañaba prácticamente completo y salía. Y a los bebitos se les hundía en el agua de la pila bautismal y se les sacaba, ¿no? Y la otra que también se practicaba, también, pero era menos común, era con los 3 chorritos de agua que ahora utilizamos de forma ordinaria. Bien. Entonces, ¿quién es el padrino hoy? Pues el padrino tiene que ser una persona elegida. Ante todo, tiene que ser una persona bautizada. Y tiene que ser elegido por sus padres o tutores del que va a ser el ahijado, ¿no? A ver, lo clásico. Si vas a elegir un padrino, este tiene que ser, primero, tiene que ser iniciado. Si es una persona iniciada en la fe, tiene que haber recibido ya, obviamente, el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Bautismo, Eucaristía y confirmación. No puede ser padrino quien no ha recibido bautismo, Eucaristía, confirmación. Ay, pero es su choche del alma, ¿cómo no va a ser su padrino? Solamente le falta la confirmación. ¿Cómo va a ser padrino de confirmación alguien que no ha sido confirmado? Un niño no puede ser padrino de otro niño. Y si son casados, es decir, si viven con alguien, tienen que ser casados por la iglesia. ¿Por qué? Pues porque sabemos que para nosotros, porque Dios lo ha mandado así, el matrimonio es un sacramento, es algo sagrado. Y quien rechaza el matrimonio y quiere vivir con otra persona sin matrimonio, eso se llama pecado grave. La convivencia es pecado grave. Y una persona que ha rechazado el matrimonio como sacramento, ha rechazado la voluntad de Dios. Por lo tanto, no está en comunión con Cristo. No está en comunión con su iglesia. Por eso no puede comulgar. ¿Cómo puede ser padrino alguien que no puede dar ejemplo de vida sacramental a su ahijado? Tiene lógica, ¿verdad? Por eso, el padrino tiene que ser una persona que vive correctamente su fe, tiene que ser una persona, obviamente, que de misa dominical. Los padres cometerían un gravísimo error si es que eligen a alguien que no va a misa. No, es que yo he elegido al padrino que viene mi hermano de Estados Unidos porque le va a garantizar los dólares a mi hijo. Qué triste, ¿verdad? Pues bien, entonces, vida correcta, lo que se le pedía desde siempre al patrocinador. Que sea iniciado, adulto en la fe. Que pueda recibir la comunión, es decir, que no esté en pecado grave, que no sea conviviente y mucho menos pues que se haya vuelto a casar, porque eso es adulterio. Si se casó una vez por la iglesia y luego se separó de su esposa y se metió con otra señora o con un señor, eso es adulterio. Y el que está en adulterio ha rechazado el matrimonio nuevamente como plan de Dios, como sacramento, y ha querido vivir a su estilo. Entonces tampoco puede comulgar. Más, para terminar. Pues bien,
Y obviamente que no esté impedido canónicamente, ¿no? Por ejemplo, esos son casos muy raros, pero siempre es bueno conocerlos, ¿no? Hay personas, ya seamos sacerdotes o religiosas o laicos, ¿no? Como ustedes, que han renegado de la fe o han dicho alguna herejía. Cuando una persona enseña herejías, esta persona no es apta tampoco para ser padrino y tiene una pena canónica. Entonces, dice el Código de Derecho Canónico que aquellos que tengan alguna pena canónica tampoco deben ser padrinos. ¿Puede ser padrino un evangélico? No, pero sí puede ser testigo. Así que puede ser testigo. Que tenga su padrino, busca una persona que tenga todos los requisitos, católico, y si es una persona que ama tanto a tu hijo y que da la vida por él, pero es evangélico y quiere estar allí y va a respetar toda la celebración y la respeta, entonces dile, puede ser testigo, no padrino. Si no es católico, puede ser testigo, no padrino. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí, para no cansarlos más, es mi tema. Padre, usted siempre es muy dinámico. ¿Mm? No nos ha cansado, quizás hubiésemos tenido para un par de horas más conversando acá. Lastimosamente, el tiempo nos gana. Hay unas preguntitas de parte de nuestros hermanos que nos han venido acompañando. Qué bueno. Casi 90 hermanos nos han acompañado esta noche, ¿no? Es la bendición de Dios. Padre, preguntan, ¿no? Actualmente, ¿hay bautismo de sangre en zonas de persecución cristiana? Es la pregunta que vierte un hermano. Muy bien. Pues sí. Qué buena pregunta, porque eso quiere decir que el hermano o hermana que preguntó esto no sabe que hay lugares donde todavía se persigue a los cristianos, ¿no? Por ejemplo, no todo el territorio donde predominan los musulmanes hay concordia con los cristianos, ¿ah? No, desgraciadamente no es así. Yo me atrevería a decir que los únicos lugares donde hay musulmanes y la minoría son cristianos, los únicos lugares donde hay concordia es en los lugares santos. Y están administrando los lugares santos, por ejemplo, los franciscanos, ¿no? Porque San Francisco habló con el sultán de su época y entonces logró esa amistad y el sultán permitió que los franciscanos fueran a custodiar los lugares santos, ¿no? Donde nació el Señor, donde padeció, todo eso. En esos lugares hay una cierta paz, ¿no? Pero hay otros lugares donde realmente maltratan y asesinan cristianos, ¿no? Y obviamente no son los musulmanes de a pie, son sectas musulmanas, ¿no? Son fanáticos religiosos los que malinterpretan el Corán, porque lo malinterpretan, el Corán no te lleva a ser sádico ni a ser malvado, ¿no? Lo malinterpretan y entonces matan cristianos y ellos piensan que esa es voluntad de Dios, a quienes ellos llaman Alá. Por eso sí existe bautismo de sangre hasta el día de hoy. Y el catecismo de la Iglesia Católica lo mantiene así porque sí existe. Bien. Gracias, Padre Juan. Tenemos otra pregunta de la hermana Paula Nelly Montoya Lescano, quien dice, ¿y los padres que no están casados pueden bautizar a sus hijos? Ah, muy buena pregunta. Sí. Pues sí. Porque de hecho, desde la antigüedad, se daba el caso de que, por ejemplo, romanos no conversos se casaban con mujeres cristianas, romanas normalmente conversas al cristianismo, ¿ya? Pero la amaban tanto que le permitían practicar su cristianismo, ¿ya? Entonces, cuando nacían sus hijos, ¿no?
al hombre no ponía el impedimento en que bautizan a su hijo, así que iban y le presentaban al obispo para que bautice a su hijo. Entonces, hasta el día de hoy, si tú vas a una parroquia, a la única persona que sí se le exige características, que son las que ya te di, son a los padrinos. A los padres no se les puede pedir, exigir que sean cristianos, que sean bautizados, ¿no? Ahora, obviamente va a ser muy raro que una pareja de no cristianos quiera bautizar a su hijo. Pero si se diera el caso, ahí está ahí el padrino. En todo caso, el sacerdote inteligente lo que le diría de inmediato a la pareja es, entonces ustedes sí necesitan tener un padrino desde ahora, para que ustedes reciban la catequesis con el padrino, para que luego formen en la fe a la criatura. Bien, padre. Quiero hacer una acotación más que nada para los hermanos que nos están siguiendo, ¿no? Hay varias preguntas, muchas interrogantes e inquietudes, ¿no? Que quizás por falta de tiempo no lo vamos a poder, no lo va a poder usted absolver, pero que en los siguientes días a través de nuestra página de Facebook lo vamos a poder desarrollar, ¿no? Para que ellos puedan, visitando nuestra página, puedan encontrar una razón, ¿no? Más que nada una respuesta, una luz a sus inquietudes. Sí. Bien. Entre las tantas preguntas que tenemos hay una que dicen, hay padres que no valoran a sus compadres de confirmación, como sí a los compadres de bautismo, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, la verdad es que ahora voy a tener que especular porque hay casos y casos, ¿no? No sé esos casos. A ver, yo trato de entender, especulando, que los papás eligieron a los padrinos de bautismo y por eso son sus compadres y los quieren mucho, ¿no? Y no fueron ellos los que eligieron al padrino de confirmación, ¿no? En todo caso, yo diría que lo que importa es que el padrino de confirmación ayude al ahijado de verdad y no sea simplemente de nombre, ¿no? Es más, gracias a la pregunta, yo quisiera decir algo que se me escapó en el tema. En el Código de Derecho Canónico y en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que lo ideal es que el padrino de bautismo sea también el padrino de la confirmación. Lo ideal es que sea la misma persona, ¿sí? Pero si es que un adolescente se va a confirmar y no elige a su padrino de bautismo, yo diría que el padrino de bautismo pasó desapercibido. Entonces, cumplido su rol. No ha cumplido su rol porque no ha calado en el corazón de su ahijado. Si el padrino o madrina hubiesen calado en el corazón, yo creo que el catecúmeno, el que va a recibir la confirmación, escucha a su catequista la importancia del padrino. Entonces valoraría más el rol de su padrino de bautismo y lo invitaría a que ahora sea su padrino de confirmación. Si no lo hace es porque los padres eligieron mal. Muy bien, padre, muy agradecido. Estamos creo que todos contentos, acá todos se manifiestan, sí, muy contentos, muy clara su explicación. En la charla nos dicen acá algunos hermanos, gracias por sus enseñanzas. Bueno, creo que damos paso ya a despedirnos por hoy, ¿no? Mañana estaremos nuevamente a las 8:30. Le doy paso a la hermana Betina. Sí, nos toca hacer la oración de despedida, que es la oración al Señor de los Milagros en este tiempo de pandemia. La estamos proyectando, me parece, ya en la pantallas para poder rezarla todos juntos. Es una oración que nuestro obispo pues, nos ha pedido hacerla, él la ha elaborado, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los milagros, tan amado en nuestra diócesis de Lurín, sabemos que escuchas las oraciones de tus pobres. Tú nos has salvado de tantas tragedias y catástrofes, porque no deseas la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Te rogamos que este virus mortal
conmueva nuestro corazón y nos lleve a una permanente conversión para alcanzar tu misericordia y la salud de nuestros cuerpos. Que nos purifique de nuestros egoísmos y nos lleve a una solidaridad fraterna. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, sus palabras finales. Padre Juan nos va a dar la bendición, sí. Sí. Muy bien, entonces nuevamente agradecer la presencia de todos ustedes, queridos hermanos, en nuestro encuentro diocesano de lectores. Pasen la voz, por favor, para que otros también puedan estar el día de mañana. El día de mañana sí nos vamos a alargar un poquito más, ¿verdad, Alberto? Nos vamos Así es, a, padre. y Betín, nos vamos a alargar Sí, porque el tenemos tema del unos Padre minutos Martín. más. Sí, exacto. Nos vamos a alargar más porque el tema que nos va a dar el ponente de mañana es un tema de más de historia, entonces va a necesitar más tiempo y obviamente lo vamos a disfrutar también. Así que inviten por favor a más lectores de sus parroquias y esto va a quedar colgado obviamente en nuestra página. Hagan también conocer nuestra fanpage de los lectores, va a quedar colgado ahí para todos los que no han podido estar, para que conozcan el tema de hoy. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu Con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy bien, Padre, buenas Nos vemos. noches. Buenas noches con todos. Que Hermana descansen Betina, bien. buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Muy bien.